Muy buenas a todos. Hoy os quiero explicar cómo se hace una entrevista. De buenas a primeras, igual podemos pensar que una entrevista es algo que solo utilizamos los periodistas, pero ayer hablando con una amiga me comentó que para su trabajo de fin de máster, ella también se había tenido que entrevistar con varias personas. Así que se me ocurrió que podría ser interesante compartir con vosotros los trucos que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Lo primero que tenemos que saber es a quién vamos a entrevistar. Puede parecer obvio, pero elegir a la persona adecuada es empezar con buen pie. ¿Qué quiero decir con eso de una persona adecuada? Bien, si nosotros estamos haciendo un trabajo sobre, por ejemplo, las redes sociales, contactaremos con alguien que sea experto en redes sociales, y cuanto más concreto y más específico sea este experto, pues mejor. Antes de contactar con la persona, es mejor que hayamos investigado un poco sobre ella, que lo habremos hecho porque por algo la hemos elegido. Ahora tenemos dos opciones: o preparar la entrevista dando por hecho que esa persona nos va a decir que sí en un periodo breve de tiempo y que luego no vamos a tener tanto tiempo para prepararla, o contactar primero con la persona y después ir preparando la entrevista. En fin, eso tendréis que valorarlo. Vamos a suponer que lo primero que hacemos es contactar con la persona. Bien, esa persona no va a estar dispuesta de buenas a primeras a ofrecerte la entrevista, porque las entrevistas toman mucho tiempo, se suelen preguntar cosas algo incómodas en general y no están pagadas. Es decir, total pérdida de tiempo, y además que normalmente no conocemos a las personas a quienes vamos a entrevistar, por lo que difícil, pero no imposible. Cuando contactamos con una persona a quien queremos entrevistar, tenemos que tener claro pues lo que os acabo de decir, que lo primero que vamos a obtener probablemente sea un no. Pero no nos tenemos que quedar con ese primer no o con... En fin, es que ni os van a decir que no. Lo más seguro es que ni siquiera os contesten. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues insistir. A ver, ¿insistir cómo? Pues si el primer intento que habéis hecho ha sido ir a la casa de esa persona, golpearle la puerta y cara a cara, en vuestra puta cara, os ha dicho que no, pues igual es mejor que no insistáis. Pero si vuestro primer intento, que es lo más lógico, ha sido por correo electrónico, por ejemplo, o a través de un mensaje en redes sociales, es muy probable que ese mensaje se pierda entre los muchos que recibirá esa persona. Así que olvidadlo, ¿vale? Insistid, mandadle un segundo mensaje. Si veis que sigue sin contestaros, tenéis otra opción, que es el teléfono. Al menos a mí el teléfono me echa muchísimo para atrás, pero a veces no nos queda otra. Así que llamad y hasta que os contesten o hasta que os digan algo. Luego os puede pasar que la persona que os responde el teléfono o que os contesta el correo no es la persona a quien vosotros queréis entrevistar. En ese caso es cuando sí que os recomiendo igual que os personéis en ese sitio. Que vayáis físicamente al despacho, al ayuntamiento, yo qué sé, id físicamente. Y ahí la persona que está atendiendo será quien un poco os pueda orientar o os dirá. Entonces, también os digo que el cara a cara pues casi siempre es beneficioso porque os va a permitir más cercanía y que a la persona pues le cueste un poquito más deciros que no. Entonces, ya tenemos la persona, lo hemos conseguido, nos ha costado pero lo hemos conseguido, la tenemos. Vamos a entrevistar a, yo que sé, al alcalde de nuestro pueblo. Pues perfecto. ¿Ahora qué? Cuando logréis hablar con la persona a quien queréis entrevistar, es importante que le digáis por qué vais a hacer la entrevista, dónde se va a publicar esa entrevista, si va a ser publicada o simplemente la vais a utilizar como fuente para un trabajo, como investigación. Es importante que esa persona tenga muy claro sobre qué le vas a preguntar, no las preguntas, pero sí por qué le estás entrevistando. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, como he dicho, no es lo mismo al alcalde de tu pueblo preguntarle por el tratamiento de residuos que por las fiestas populares, ¿vale? Esa persona también lo va a recibir de forma diferente. Tú también, si sabes que tienes que hacer cosas más incisivas o estás buscando un poquito trapos sucios, ten un poco de picaresca. No te digo que le mientas, pero intenta, no sé cómo decirte, ¿sabes? Sé un poquito listo. También puedes aprovechar ese primer momento para hacerle un poquito la pelota. Por ejemplo,
yo sé que usted es un gran experto, una gran experta en la materia que me atañe y no sería un trabajo completo sin su colaboración, le agradecería mucho que, necesitaría que... Hazle la pelota. Vale, ya hemos conseguido la entrevista. Ahora que la tenemos que prepararla. Tenemos que estar muy documentados sobre esa persona. Y para mí es bastante importante también que nos hayamos leído todas las entrevistas posibles. Porque, aunque probablemente vayamos a tener que repetir algunas preguntas, luego os explicaré por qué, es importante que no las repitamos todas o que, a poder ser, hagamos preguntas originales. Porque eso a la persona a la que estemos entrevistando le va a parecer interesante, le va a entretener un poco y le va a sacar de la rutina, sobre todo si es una persona que está acostumbrada a dar entrevistas. A la hora de elegir las preguntas no solo es importante qué preguntamos, sino también el orden en que lo hacemos. Porque no es lo mismo empezar con una pregunta muy difícil, muy complicada o que te ponga un poco en un brete a una pregunta pues más sencilla o más orientada a que esa persona nos cuente incluso algo que nosotros ya sabemos, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros hemos leído y otra cosa es que esa persona propiamente nos lo diga o nos lo confirme. Es muchísimo más válido. Entonces, algunas preguntas que haremos conoceremos la respuesta, pero no importa, porque son en buena parte para que esa persona se sienta más cómoda y se desahogue un poquito, vea que podemos charlar con ella. Y una entrevista no es una conversación, pero sí que tiene que haber un feedback. Tenéis que estar atentos a lo que esa persona os diga. Pues ya tenemos a la persona y tenemos las preguntas y tenemos el orden de las preguntas. Así que ahora tenemos que elegir la forma en la que vamos a hacer esa entrevista. En principio hay 3 formas para hacer una entrevista: por teléfono, por correo electrónico o cara a cara. Yo, sin duda alguna, prefiero el cara a cara. ¿Por qué? Bueno, pues el cara a cara nos permite ver las reacciones de la persona, nos permite tener un contacto más directo, nos permite un feedback instantáneo, sin ningún tipo de retardo que pueda haber en el teléfono, por ejemplo, ¿no? El cara a cara es sin duda la mejor de las opciones. Además vas a poder hacer fotografías, la grabación, la calidad de la grabación que hagas va a ser muchísimo mejor. En fin, para mí son todo ventajas. Bueno, menos una, la transcripción, que ya hablaremos después. Por otro lado, tenemos la entrevista telefónica, que puede estar bien si la persona está lejos y no nos podemos desplazar allá donde se encuentre. Pues la entrevista telefónica desde luego es una opción. Nos perdemos los gestos, la cara y bueno, pues un poco esa cercanía que nos da el sentarte al lado de una persona, pero nos permite apreciar los matices de la voz, ¿no? Si se ha enfadado más o si una pregunta le gusta más o menos, si se ríe, no se ríe, pues bueno, todo eso, aunque no sea igual, lo tenemos en el teléfono. Y por último, para mí la opción menos recomendada es la del correo electrónico. ¿Por qué no recomiendo el correo electrónico? Bueno, el correo electrónico es, para empezar, muy frío. Y segundo, es que no te permite una repregunta. No te permite aclarar lo que esa persona te diga. O entráis en un ciclo de correos sin fin que tampoco tiene ningún sentido, porque en eso no consiste. Entonces, una entrevista por correo electrónico, ¿qué es? Pues una mierda, porque no es una entrevista real. O sea, es hacer unas preguntas a una persona y que te las responda cuando quiera, como quiera, pensándolo el tiempo que quiera y sin que tú tengas opción a decirle, oye, esto que me estás diciendo es incongruente o no es exactamente lo que yo te he preguntado. Así que una entrevista por correo electrónico, en principio, si podéis evitarlo, evitadlo. Y ya está, por fin ha llegado. Tenemos a esa persona delante nuestro en una cafetería, en un... Ah, bueno, eso es. ¿Dónde quedar con la persona? Pues lo mejor es eso, una cafetería que conozcáis, que no tenga mucho ruido, que tenga una zona tranquilita para que podáis hablar tranquilos y sobre todo, convenientemente para ti, grabarlo, porque no vas a tomar notas de todo, lo vas a grabar, ¿vale? No seas loco o loca, graba, por favor, graba. Y bueno, un gesto bastante educado suele ser el mínimo de invitarle al café a esa persona, ya que le estás robando tiempo, tú te vas a beneficiar de ello y esa persona pues en principio no obtiene una mierda. Así que invítala al café. Y empieza las preguntas
pues como os comentaba, que la persona se sienta cómoda. ¿Qué quiero decir con que la persona se siente cómoda? La persona tiene que tener claro que tú has invertido tiempo en esta entrevista. La persona que estás entrevistando tiene que tener muy claro que has investigado, que te la has estudiado, que estás hablando con ella porque quieres hablar con ella y no porque te ha tocado. No sé, empieza la pregunta haciendo un poquito una síntesis de su biografía o de su último hallazgo, de su última investigación, su doctorado, sus estudios, sus pasiones, lo que tú estés destacando o el motivo por el cual tú le estás entrevistando, empieza por eso. Aunque esa persona ya lo sepa, tú me dirás, pero ¿por qué yo le voy a decir a una persona que es alcalde, que lleva no sé cuántos tiempos, que es un gran investigador, que lleva 10 años en no sé qué? ¿Por qué se lo voy a repetir? Bueno, pues repíteselo porque a esa persona seguro que le gusta oírlo. Y no solo le va a gustar oírlo, sino que le va a gustar que tú lo sepas. Especialmente si eres una persona joven, en principio no tienen muchas expectativas contigo. Entonces, pues sorpréndeles, pero pa' bien. Y bueno, pues si has hecho todo bien, si lo llevabas todo preparado, si tenías las preguntas bien preparadas, si has prestado atención, has aprovechado la ocasión para hacerle alguna repregunta interesante, si ya está todo eso, te has dado la mano, habéis dejado claro que es un nuevo contacto en tu agenda, ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? Pues no está para nada, vamos, no está. Ahora te queda la maravillosa tarea de transcribir todo esto. Porque sí, como te he dicho, has grabado, ahora te queda pues transcribirlo. Más o menos una media hora de transcripción son 10 páginas. Así que os podéis hacer a la idea de la locura que va a suponer. Bueno, yo os recomiendo que utilicéis algún tipo de aplicación de dictado. Para que vayáis escuchando, por ejemplo con los auriculares, vais escuchando la conversación, la entrevista, a la vez que vosotros la vais repitiendo para que la aplicación de dictado os lo pille. Yo uso Speech Notes, que os lo de Speech Notes os lo dejo abajo para que os lo descarguéis en Android e iOS, me parece, y también tiene una versión web. Cuando has terminado la transcripción, que no te preocupes, es muy probable que esté llenísima de fallos, no pasa nada, ya la irás arreglando, porque ahora tienes que elegir. Tienes que elegir qué es lo que te interesa de esa transcripción, y en el caso de que sea para una pieza periodística, que sea para una entrevista, pues permítete el reordenarla e incluso reformular ligeramente las preguntas para que pues no parezcas un idiota. Porque a mí en alguna ocasión me ha pasado estar algo nerviosa y que la transcripción real de la pregunta pues puedan ser 5 líneas de yo diciendo pues chico, eso no lo pongas, queda bien. Y nada, pues eso es todo. Espero que os haya sido útil, que hagáis muchas entrevistas y eso.